y vamos a tomar una porción bien interesante de la Biblia que hoy vamos a analizar para proseguir en la serie sobre neumatología y a la vez comenzar lo que tiene que ver con un nuevo aspecto de la misma. Y vamos a empezar a analizar unos aspectos sumamente importantes y, como podrán ver, en especial este primero atañe o tiene todo que ver incluso con los no creyentes o las personas que por ignorancia cometen este pecado. Y vamos a ir a Hechos capítulo 2 y comenzaremos a hablar sobre los pecados contra el Espíritu Santo, que también son nueve pecados contra el Espíritu Santo. Hemos hablado de 9 símbolos del Espíritu Santo en la simbología del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre 9 características del fruto del Espíritu Santo, del singular fruto en el fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado también sobre 9 dones sobrenaturales al hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Y a partir de hoy comenzaremos con la ayuda de Dios a hablar sobre 9 pecados contra el Espíritu Santo. Y vamos a ir a Hechos capítulo 2, donde habla sobre la venida del Espíritu Santo. Aleluya. Y es muy interesante. Estaba escuchando a J. Vernon McGee en la voz de Samuel Montoya hablando sobre un análisis muy interesante, y él explicaba que el Evangelio de Mateo es un evangelio que termina haciendo alusión a la resurrección. En el Evangelio de Marcos se hace más énfasis al concluir o al terminar aquel maravilloso pasaje, se hace más énfasis en lo que tiene que ver con la ascensión. En el Evangelio de Lucas, al terminar o concluir el libro, se hace más énfasis en la promesa del Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan, cuando se termina o concluye el libro, se hace más énfasis en lo que tiene que ver con la segunda venida o la promesa de su venida. Cuando uno es muy detallado al leer Marcos, Lucas, Juan, Mateo, todos los evangelios, uno encuentra que cada uno de ellos tiene una perspectiva, pero esta óptica me llamó mucho la atención porque en el capítulo 1 de los Hechos se resume de alguna manera las formas como terminó cada uno de los evangelios, y por eso, aunque nos vamos a enfocar en Hechos capítulo 2, donde estaremos explicando el tema que hoy nos corresponde, voy a leer primeramente en Hechos capítulo 1, porque si usted lee detenidamente en Hechos capítulo 1, usted encuentra las 4 cosas de las cuales hablaron los evangelios. Allí en Hechos capítulo 1 se habla de la resurrección, se habla de la ascensión, se habla de la promesa del Espíritu y se habla de la venida del Señor, la segunda venida. Y ahí en capítulo 1 de Hechos, la Biblia declara en el versículo número 4, y si están allí, por favor digan amén. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Alabado sea el Señor. Diga, la promesa del Espíritu. Texto 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. El autor Lucas, de una manera magistral, si lee todo el capítulo, narra todo ese escenario maravilloso que cada uno de los evangelistas de alguna manera hablan: resurrección, ascensión, promesa del Espíritu y segunda venida. Dando gloria a Dios, tomen asiento, tengan la amabilidad. Allí donde usted está, por favor, incline su rostro y dígale al Señor que le hable y que hable a cada persona aquí presente. Señor amado, te damos gracias una vez más por concedernos, Señor Jesús, estar hoy en tu bendita y santa presencia. Pedimos, Señor, que nos des revelación, que nos des discernimiento espiritual,
y que sobre todo, Señor, nos hables de una manera especial y específica, y que tu palabra, Señor Jesús amado, corra y sea glorificada en este lugar. Y así como en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y tu palabra dice que estaban sentados, no estaban de pie, no estaban arrodillados, sino sentados. Y allí en ese lugar fue donde recibieron aquella bendita promesa del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dele gloria al Señor y un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Amén, amén. Bueno, en aquel aposento alto, como dice el himno, en un aposento alto con unánime fervor. Qué lindo es saber que había gente que estaba dispuesta a recibir la promesa del Señor. Y hoy nosotros, en pleno siglo XXI, ya casi 2000 años después del escenario del, según la datación cronológica, entre el 32 o 33 ocurrió este escenario que vamos a leer en Hechos capítulo 2, y del cual vamos a extraer una enseñanza para enfocarnos en hablar sobre el primero de los pecados contra el Espíritu Santo, pecados contra el Espíritu Santo. Y vamos a mirar algo bien tremendo e impactante allí. Lógicamente, para los que van a leer, por ejemplo, un comentario bíblico, deben tener muy en cuenta que dependiendo de a quién escuchemos, lógicamente el mismo capítulo va a ser interpretado de una manera diferente, y realmente la gran mayoría de comentarios son de personas metodistas, presbiterianas, bautistas, y definitivamente la forma de interpretación es absolutamente contraria y a la vez diferente a la fe del pentecostalismo. Por tal razón, aún leyendo los mismos pasajes, llegan a las conclusiones de que definitivamente ya no hace falta recibir el Espíritu Santo, como ocurrió allí en aquel día de Pentecostés, y entre otras cosas se habla de una manera muy categórica en contra de la vigencia de los dones del Espíritu. Es decir, ellos dicen ya no son vigentes, y en especial esa señal de hablar en lenguas, dicen ellos, ya no está vigente. Es más, dicen ellos, ya no hace falta. No obstante, si el Espíritu Santo está vigente, todo lo que procede de él está más que vigente, y sabemos que el Espíritu Santo sigue mucho más vigente que nunca, porque él es el mismo Jesús. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Y vivimos en la era del Espíritu Santo, en la era de la gracia, en la dispensación de la eclesia o de la iglesia. Y algo bien importante en el texto que vamos a leer y con la ayuda del Señor a examinar de una manera práctica, en Hechos capítulo 2, vemos a partir del versículo 1 sobre la narración de la venida del Espíritu Santo. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, cuando se cumplió el tiempo especial del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Diga, un estruendo. Obviamente fue tan tremendo que eso hizo que mucha gente acudiese hacia aquel lugar o aposento alto para ver qué sucedía. Como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Diga, sentados. Porque el Espíritu Santo no está limitado por posiciones físicas. Es decir, hay gente que puede estar de rodillas, parado, sentado, acostado. He orado por gente en la cama y ha recibido el Espíritu Santo en esa posición. Es decir, el Espíritu Santo no se limita por posiciones físicas, sino que lo único que sí limita el mover del Espíritu es un corazón endurecido, un corazón incrédulo. Y no porque sea más poderosa la incredulidad que el poder de Dios, sino porque Él no obliga a nadie, Él no violenta como lo hacen los otros espíritus antagónicos. Los espíritus demoníacos, aun cuando usted crea o no crea en ellos, ellos cuando ven la oportunidad, ellos
penetran, ellos se meten, ellos abusan de la persona y ellos ingresan abusivamente. No así con el bendito Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es literalmente lo que dice la palabra del Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, Él desea que se abra un corazón contrito, humillado, sensible y abierto a su bendita presencia. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que, bueno, para los que somos lectores, sabemos que cuando uno lee un comentario bautista del libro de los Hechos, o presbiteriano, metodista, etcétera, es fácil descifrar hacia dónde van a llegar a la conclusión. Siempre terminan llegando a la misma conclusión de que este fue un hecho histórico, ya no relevante, no importante, no vigente. La doctrina del cesacionismo declara eso, que ya cesaron los dones, terminaron, ya no son vigentes. No obstante, sabemos, amados hermanos, que la iglesia que nació en Pentecostés todavía está presente aquí en esta tierra, y mientras el Señor no se la lleve, ese poder sigue vigente aquí en la tierra, y aún después de que la iglesia se vaya, el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo sigue operando en tiempos tribulacionarios, y eso estamos estudiando lo que tiene que ver con escatología o asuntos de profecía bíblica. Bien, ahora bien, mire este detalle. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, es decir, fuego, como de fuego, dice, como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas. Luego se dividen y se asientan sobre cada una de ellas. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas. Esto es el don de lengua. Ya estudiamos eso acerca de lenguajes humanos no previamente aprendidos, es decir, ellos no habían aprendido esos lenguajes, sino que el Espíritu Santo les dio la forma de hablar lenguas y en ellas glorificar y magnificar a Dios, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, escuche eso, el estruendo fue significativo, porque se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, estos solamente hablan el arameo y el dialecto galileico y el arameo galilaico, así que ¿cómo es posible que ellos puedan hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, es decir, convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Diga, maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos. Aquí entonces nos vamos a enfocar porque vamos a hablar sobre 9 pecados contra el Espíritu Santo, y el primero de los 9 que vamos a tratar le he titulado el chocante pecado de burlarse contra el Espíritu Santo. De eso vamos a hablar en este día, y voy a hacer en mensajes siguientes un cuadro representativo para que ustedes lo puedan visualizar todo y puedan entender mejor, y con entender esto usted va a entender mucho más al respecto de cada uno de ellos. En cuanto a los pecados contra el Espíritu Santo, una de las cosas que se deben tener en cuenta es que en cierto modo no todos cometen, o no todos por lo menos pueden cometer los mismos pecados. Por ejemplo, los ignorantes o los incrédulos o los inconversos o los indoctos, que son palabras que utiliza la Biblia, solamente pueden cometer principalmente este pecado, el de burlarse contra el Espíritu Santo. Mientras que los conocedores o los creyentes, o en especial los conocedores, gente que ya tiene algún tipo de conocimiento, tienen la posibilidad de cometer otros tipos de pecado contra el Espíritu Santo. Los conversos, gente ya convertida, también tienen la posibilidad
de cometer otros tipos de pecados contra el Espíritu Santo, y solo los impíos pueden cometer los últimos dos tipos de pecados contra el Espíritu Santo, de los cuales estaremos hablando. A modo de que usted tenga una idea, voy a mencionárselos solamente. Por ejemplo, burlarse contra el Espíritu Santo aparece en Hechos capítulo 2, del 13 al 21 y los versículos 37 al 41, y ahí vamos a estudiar hoy. Mentir al Espíritu Santo aparece en Hechos capítulo 5, del 1 al 8, y ese es un tipo de pecado que no lo cometen cualquier tipo de persona, sino gente específica, y eso le va a ayudar a entender mejor cada uno de estos, cómo es este asunto de los pecados contra el Espíritu Santo. Tentar al Espíritu Santo aparece en Hechos 5, 9 al 11, y ahí habla de otro tipo de pecado. Resistir al Espíritu Santo aparece en Hechos 7, 51. Contristar al Espíritu Santo, eso aparece en Efesios 4:30. Apagar al Espíritu Santo, eso aparece en 1 Tesalonicenses 5:19. Pecar contra el Espíritu, y este es algo bien importante, pecar contra el templo del Espíritu Santo, eso es otra forma de pecar contra el Espíritu Santo, que es muy insospechada para muchos y ya la estaremos estudiando como el séptimo pecado. Afrentar al Espíritu Santo, eso aparece en Hebreos 10:29, y ese ya es un pecado que lo cometen los apóstatas o los impíos. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es otro de los pecados, el último que vamos a estudiar, que solo lo cometen los apóstatas o los impíos. Es decir, un creyente no lo puede cometer, un converso no lo puede cometer, un inconverso tampoco lo puede cometer, porque para poder cometer ese pecado tiene que tener algunas características particulares. Así que hay gente que se preocupa y dice, ¿será que ya cometí? El hecho de que se lo pregunte es porque no lo ha cometido. Y si tiene temor a hacerlo, tampoco lo ha cometido. Quien lo hace, lo hará a sabiendas. Quien lo comete, eso es algo terrible y obviamente se convierte en un pecado imperdonable, precisamente por eso. Y eso está en Mateo 12:32, Marcos 3:29, Lucas 12:10. Esto estará en un cuadro, en otros mensajes, para que ustedes, si quieren tomar nota de todo ello, lo puedan tener allí, o tomar un pantallazo como hacen muchos, o fotografía, también les va a ayudar mucho, porque ahí estaría como el bosquejo realmente de toda la enseñanza es ese, y eso les va a ayudar muchísimo. Así que hoy estaremos enfocándonos en el primero de ellos. ¿Cuál es el que vamos a tratar hoy? Eso, díganlo una vez más todos. Ok, le he llamado así, el chocante pecado de burlarse contra el Espíritu Santo. Una cosa que quiero también, ya que estamos introduciéndonos en ello, en estas aguas relacionadas con los pecados del Espíritu Santo, o contra el Espíritu Santo mejor, los pecados contra el Espíritu Santo, es esta, y es que cada uno de estos pecados son cometidos o bien contra la obra del Espíritu Santo, o bien contra la manifestación del poder del Espíritu Santo, o bien contra el cuerpo mismo o el templo del Espíritu Santo. La pregunta es bien importante. ¿Quiénes saben quién es el templo del Espíritu Santo según la Biblia? Nosotros, la iglesia. Así que cuando se peca contra el Espíritu Santo, no solo es pecar directamente como contra Él, en su naturaleza, en su esencia, sino también contra lo que Él hace y contra los que son de Él. Y lo peor de todo es que ese pecado contra el templo del Espíritu Santo generalmente lo cometen las mismas personas que son templo del Espíritu Santo, y eso lo estaremos mirando a su debido tiempo. Así que vamos a ver aquí, en cuanto a burlarse contra el Espíritu Santo, cuando ustedes van, por ejemplo, a la continuación de la lectura, la continuación del texto sagrado en el cual estábamos, después de que hay un sonido y un viento recio, un sonido potente, hay una manifestación específica, hay lenguas de por medio y la gente comienza a hablar en lenguas, particularmente según el Espíritu les daba que hablasen. La reacción ante eso es lo que provoca la primera manifestación de uno de los primeros pecados contra el Espíritu. Si usted va
Si usted mira allí contra ese, digamos, una de las manifestaciones contra el Espíritu Santo aparecen a partir, vamos a ir del versículo 12 de Hechos 2. Y estaban todos atónitos. ¿Quiénes son esos todos? Las multitudes que se reunieron. Dice, atónitos y perplejos, sorprendidos, anonadados, impactados, diciéndose unos a otros. Note esto. Obviamente, para ponerlo en contexto, los que hablaban cierta lengua, cuando oían a los que hablaban en lenguas dadas por el Espíritu, oían su idioma. Por eso ellos dicen, yo entiendo, pero lógicamente, por lo menos ahí hay más de 15 idiomas o alrededor de 15 idiomas, no podían entender todos. Es cierto que en la época bíblica ser políglota, es decir, hablar varios idiomas, sobre todo en tiempos de Jesucristo y en ese escenario, debido a lo cosmopolita, debido a la influencia de tantas culturas, no era gran cosa hablar como mínimo 2 o 3 idiomas, es decir, era prácticamente lo común. La gente del común podía hablar como mínimo el griego koiné, o por lo menos el griego jónico, o al menos el latín, o por lo menos algo de arameo. ¿Por qué? Porque obviamente históricamente habían sido influenciados por esos lenguajes, a través de los asirios, a través de los babilonios, a través de los griegos, a través de los romanos. Cada uno de ellos se influenciaba con su lengua, y obviamente asirios, arameo, griego, romanos, latín. Aparte de ello eran hebreos, culto, el sistema cúltico se realizaba en hebreo, el lenguaje común era el arameo, así que normalmente la gente como mínimo podía al menos hablar o entender de manera somera, no especialistas por lo menos en el idioma, pero por lo menos podían hablar y entender al menos 3 o 2 o 4 lenguas. Es decir, en ese sentido ser políglota o hablar varios idiomas no era gran cosa, es decir, era algo del común, porque ocurre aún hoy en ciertas zonas del país, sobre todo donde vienen personas de varias naciones, donde la gente de alguna manera aprende a hablar una mezcla rara. Por ejemplo, por eso vienen las variaciones griegas, variaciones hebraicas, variaciones arameicas, es decir, aprenden a hablar ciertos lenguajes, aunque mal hablados. Por ejemplo, el Spanglish, que le llaman hoy, zonas donde hablan español mezclado con inglés, y tal vez no es puro, pero algo tienen, una noción, una idea. Y ciertas personas que han nacido en Estados Unidos, pero son latinos, de ascendencia latina, hablan español y a la vez inglés. Es decir, es normal que eso ocurra en ciertos contextos. De la misma manera, en el libro de los Hechos era prácticamente normal, y sobre todo en una ciudad donde venía gente de tantas zonas del mundo, donde en cada territorio se hablaba un lenguaje predominante, pero al llegar a Jerusalén, obviamente la gente por lo menos hablaba ciertos idiomas. Pero el punto que quiero hacer aquí es que por muy políglota que sea, es decir, por mucho que hable 2 o 3 lenguas, era lo normal es que para poder hablar 16 idiomas en adelante o 15, pues ya debe ser un genio promedio, es decir, no todo el mundo lo hace. Hoy en día son muy pocas personas las que hablan, hay algunos que a duras penas español, otros a duras penas español y otro poquito de otra lengua, así que no es fácil. Y la gente que habla varios idiomas, pues ya normalmente, cuando me refiero a varios idiomas, de 10 hacia arriba, pues ya es alguien que no tiene digamos, o sea, se cataloga como un genio ya, o sea, ya no es alguien normal, no cualquiera habla tantos idiomas. Así que en ese sentido, lo que es apenas obvio desde el punto de vista exegético y hermenéutico es que no podían entender todas las lenguas por mucho que hablasen. Es decir, el que más hablaba 3 o 4 lenguas, pero estaban hablando una variedad de lenguajes, un mínimo de 15 idiomas distintos. Así que para algunos, algunas de esas lenguas eran entendidas, sobre todo porque esto dice, el pasaje bíblico dice, los oímos hablar en nuestra propia lengua. Lo que era su lenguaje, lo entendían, pero lógicamente lo que no era su lenguaje no lo entendían. Y los que han oído o han tenido hoy en día, en esta época es mucho más fácil, en esa época no lo era así.
hoy en día es mucho más fácil escuchar diferentes lenguas. Hay canales en la internet que son exclusivamente dedicados a poner cómo se diría el Padre Nuestro o ciertos pasajes bíblicos en diferentes idiomas, es decir, uno puede escuchar cómo suenan todas las lenguas si uno se dedica a hacer eso, y es increíble porque hay algunas de esas lenguas que cuando uno las escucha suenan cada vez más extrañas, son formas de hablar muy, muy extrañas, ininteligibles, inentendibles para nosotros, y lo que quiero hacer énfasis es que aunque teniendo en cuenta el contexto, algunos hablaban varios idiomas, probablemente entendían 2 o 3. Lo que es obvio es que no entendían toda esa diversidad de lenguajes. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Número dos, además de no entender, el escuchar ciertas lenguas diferentes en un lenguaje tan distinto al nuestro y que aparte nunca habían oído o que nunca habían escuchado, al menos no lo conocían como tal. Es muy interesante saber que al escucharlo hay muchos de esos lenguajes que suenan bastante raro, bastante raro. Por eso la Biblia habla de lenguas extrañas o incluso un lenguaje, en la profecía de Isaías 28 habla de un tipo de lenguaje tipificado con lenguaje de tartamudos. Es incluso la palabra literalmente como se narra en Isaías. Así que algo bien tremendo aquí es que ante ese escenario, número uno, no solo estaban atónitos por lo que allí dice, son galileos, es decir, aparte de eso son galileos. Y los galileos eran personas de la parte norte de Palestina, donde comúnmente vivía en el contexto cultural lo malo de la sociedad, lo peor de la sociedad, la gente menos preparada de la sociedad, la gente, es más, cuando se habla de Jesús se dice, y Nazaret es Galilea, Nazaret de Galilea, y de Nazaret puede salir algo de bueno, es decir, la cultura era que aparte que estos que estaban hablando tantos lenguajes o tantos idiomas, era gente que pertenecía a una zona, a un territorio donde no no era habitual saber que haya gente dotada, superdotada, inteligente, preparada. Se dice que culturalmente esa zona de Galilea era categorizada o conocida como la gente donde vivía o la zona donde vivía la peor gente de la sociedad. Así que ese es el escenario, gente no culta, gente que era el escenario para que lleguen a estar atónitos o perplejos o sorprendidos, tiene varios detallitos, varios asuntos. Número uno, gente sencilla, gente del común. Número dos, gente del común y sencilla que vive en la zona todavía peor de todo el país, de toda Palestina, y aparte esa gente está hablando perfectamente un lenguaje que ellos obvios no habían aprendido y que aparte me están hablando maravillas de Dios, pero aparte veo a un montón de ellos, porque eran como 120, o escucho y veo cómo esa gente habla un lenguaje que no logro comprender. Es decir, alguna parte de ese idioma lo entiendo y otra parte de esos lenguajes no los entiendo. Así que en cierto modo la reacción era hasta cierto punto normal, que ellos se sorprendan, que se queden perplejos, que se queden atónitos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Digan todos conmigo, ¿qué quiere decir esto? Una pregunta de sorpresa. Pero resulta que el texto siguiente, es decir, ante ese escenario que hemos descrito, gente hablando diversos lenguajes, algunos que entendían y otros no entendían, gente del común, gente sencilla, y hablando en lenguajes, algunos entendibles y otros raros, de manera que la respuesta ante eso se dividió el grupo, es decir, esa gran multitud que vino, llamada por el estruendo, y ahora ver ese escenario extraño y raro y todo lo que estaba, ese mover de lenguas allí. Esa gente, esa gran multitud se divide normalmente en dos grandes grupos. El primer grupo le podemos mirar, y eso lo explicaremos ya con detalle en un momento, como ese grupo que simplemente todos se sorprenden, todos están perplejos, pero el primero de ellos es el grupo que respetuosamente observa la escena y simplemente se pregunta, ¿y esto qué es? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta gente hablando allí todo raro? ¿Qué sucede?
Mientras que el segundo grupo de esa gran multitud es el grupo que comete el pecado número 1 aquí contra el Espíritu Santo. Dice el versículo 13, si pueden léanlo conmigo. ¿Están allí? Por favor, léanlo conmigo. Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es una forma, una palabra para referirse a un tipo de elemento, una especie de narcótico alcohólico que lleva a la persona a la embriaguez. En otras palabras, está diciendo, están intoxicados al punto de estar borrachos, están ebrios. Pero note la expresión, no solamente dice están borrachos, sino que aparte de ello utiliza la palabra burlándose. ¿Lo leyó allí? ¿Cómo dice? Burlándose. Más otros, pero otros. Entonces, para poder explicar, entonces eso era prioritario, tener en cuenta todo el cuadro, la escenografía, para que usted se dé cuenta de por qué este asunto se vuelve tan importante que lo estudiamos. Burlarse en este caso entonces contra el Espíritu Santo es el único pecado, escuche bien, cometido directamente por inconversos o no conocedores o incrédulos. Es decir, se engloban estos tres palabras claves: inconversos, incrédulos, no conocedores. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza, aunque ellos eran personas creyentes, religiosos, pero no en el cristianismo, es más, el cristianismo recién nacía. Como diría alguna vez alguien, 5 minutos antes del Pentecostés no había iglesia, 5 minutos después del Pentecostés ya había iglesia, es decir, es el nacimiento mismo de la iglesia. Entonces obviamente no estamos hablando de esa multitud de gente que eran creyentes, sino gente que aunque creían en cierta parte el Antiguo Testamento, pero no creían netamente en Cristo. Eso los cataloga como inconversos o como no conocedores o como incrédulos. Incluso sabemos que muchos de estos, aunque sean muy personas del judaísmo, ellos tuvieron que convertirse al cristianismo. Y eso es claro, ellos no les bastaba con decir, no, yo, el mismo Cornelio, soy muy piadoso, muy temeroso, o estos personajes, voy al Pentecostés, a la fiesta judía, a celebrar esta gran convocatoria nacional de adoración. No. Eso no los hacía creyentes, no los hacía conocedores, ni los convertía en crédulos, sino al contrario, eran realmente catalogados como incrédulos. ¿Y qué hacía estos incrédulos? Número 1, ellos, según el texto, burlándose, es decir, se burlaban del escenario, se burlaban de la gente que hablaba en lenguas, de esa masa, de esos 120, porque eso fue una manifestación masiva, un derramamiento masivo del Espíritu Santo, algo sin precedentes. Al menos cuando uno va al Antiguo Testamento encuentra escenarios donde el espíritu de profecía venía sobre varios de ellos, alguna vez hasta Saúl terminó profetizando, pero no así como ocurre aquí en este escenario del Pentecostés de una manera tan extraordinaria. Un detalle importante es que burlarse, para decirlo de otra manera, consiste en escarnecer, en mofarse, en reírse del mover del Espíritu Santo sobrenatural cuando se manifiesta de manera extraordinaria y evidente por medio de la manifestación inicial, audible, de hablar en lenguas, conocido como glosolalia. Diga, glosolalia. Esto es relacionado con los que hablan lenguas o con las lenguas que se hablan bajo la influencia del Espíritu. Este pecado es cometido a causa de la ignorancia deliberada, intencional, premeditada o a propósito de los individuos que lo cometen. Ahora bien, aquí en Hechos capítulo 2 vemos un notable ejemplo. Se puede ver un ejemplo notable en Pentecostés, cuando ocurrió aquella gran manifestación del Espíritu Santo aquí en Hechos 2, del 1 al 13, donde la Biblia narra aquel episodio glorioso, donde por primera vez se derramó el Espíritu Santo con aquella señal que había sido predicha
en el libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículos 11 y 12, donde la Biblia señala: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Digan, no quisieron oír. Obviamente el asunto se pone complejo para ellos, porque aparte que en el día de Pentecostés se les habla en lenguaje que podían entender, algunos de esos idiomas podían entenderlos, aún así dice la palabra del Señor que el pueblo, porque obviamente ahí está representado también el pueblo de Israel, eran gente judía que venían de todas partes del mundo conocido en aquel entonces, y definitivamente ellos no quisieron oír, porque dentro de esos que no quisieron oír estaban algunos que humilde o incluso respetuosamente solo decían: ¿qué querrá decir todo esto? Mientras que otros burlándose, mofándose. Me imagino las carcajadas de ellos diciendo: están borrachos, están llenos de mosto. Y es una de las cosas que todavía sigue vigente hoy en día. Cuando sigue alguien hablando en lengua, no falta el incrédulo ignorante, porque ignorante significa eso, una persona que no conoce algo. Y el incrédulo, el inconverso promedio, obviamente hay dos formas de reaccionar, las mismas de Hechos 2. Unos simplemente respetuosamente miran alrededor y dicen: bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó con mi tía que me invitó? ¿Por qué empezó a hablar así todo raro? ¿Qué le está pasando? Pero no pasa de allí, es decir, dicen: bueno, yo no entiendo bien nada de eso, pero sí siento que como que se me eriza la piel, siento, hay gente, amigos nuevos que me han dicho: no, yo siento que me estremece, pero siento que no es algo malo, se siente algo especial, se siente algo bonito, pero no entiendo eso. ¿Qué querrá decir todo eso? Pero también hay muchos que lo único que hacen es mofarse, reírse, burlarse. Y es incluso, para que usted se vaya todavía metiendo más en las aguas de este pecado, para entenderlo, el pecado contra el Espíritu Santo, de burlarse, usted ve que a ello también fue que se refirió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 21, 1 Corintios 14, 21, que dice: en la ley está escrito. Obviamente ley es una forma para referirse incluso a todo el compendio escritural del Antiguo Testamento. Sabemos que existen los profetas, las escrituras, los salmos, la ley, la Torá, hay muchas formas de hablar del Antiguo Testamento, pero el hombre de Dios aquí utiliza una de las palabras, incluso algunas otras versiones en lugar de ley dicen: en las escrituras está plasmado, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Oiga bien eso: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ahora bien, en aquel día de Pentecostés, los casi 120 que estaban allí o que allí estaban, diga casi 120, como 120, hablaban en lenguas de manera sobrenatural, según el Espíritu les concedió que hablasen. En ese caso específico, ellos hablaban, y esto ya lo explicamos en el diversos géneros de lenguas, pero es necesario y es menester reiterarlo. Ellos hablaban lenguas humanas o idiomas, pero lo que hacía sobrenatural esto, es decir, puede que sea muy políglota y muy genio y hable 16 idiomas, eso no es nada sobrenatural, simplemente es genio y ya. Lo que hacía sobrenatural hablar en lenguas es que las lenguas humanas o idiomas que hablaban esta multitud de personas nunca antes las habían aprendido, o ellos no las conocían ni las dominaban. Y eso es lo que hace milagro el asunto. Porque obviamente nada de milagro es que alguien
sea muy inteligente, muy genio y hable 16, ok, y es admirable, pero no es un milagro, es simplemente una cosa que hace parte del don natural que Dios le ha dado a cada persona. Y ese don natural tan inteligente que puede hacerlo, pero aquí estamos hablando de un don sobrenatural, que implicaba hablar un lenguaje no previamente aprendido o que ellos no conocían ni dominaban. Sin embargo, escuche bien, Dios, diga el Espíritu Santo. Porque ya está determinado bíblicamente que obviamente cuando Génesis 1 habla de en el principio el Espíritu de Dios se movía, y luego en el Nuevo Testamento dice que el Señor, hablando de Jesús, es el Espíritu, y luego dice la Biblia que el Espíritu Santo se derramaría. No está hablando de tres espíritus diferentes, sino de un solo y único Espíritu que se ha manifestado en todas las Escrituras, el Espíritu del único y sabio Dios, que es Padre, porque es Creador, que se manifestó como Hijo y Redentor, pero que se mueve a través del poder del Espíritu Santo como regenerador. El mismo Espíritu Santo. Pero el detalle aquí es que ellos hablaban lenguas no previamente aprendidas, que venían directamente, como dice el texto, textualmente dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora bien, sin embargo, Dios les dio esa capacidad extraordinaria de hablar en lenguas, que en este caso particular de Hechos 2 son idiomas humanos, acerca de las maravillas de Dios. Recuerde que en 1 Corintios 13 la Biblia dice que hay lenguaje humano y lenguaje angélico. Y cuando alguien habla en lenguas por el Espíritu, o habla lenguajes humanos o lenguajes angélicos, según el mismo Espíritu le dé que hable. En aquella ocasión, algo bien importante, ellos hablaban idiomas humanos o lenguas acerca de las maravillas de Dios, como lo leíamos. En aquella ocasión estaban en Jerusalén judíos que venían de más de 15 regiones distintas del mundo y que hablaban diversos lenguajes. Incluso, obviamente, aparte de los lenguajes, los que saben de ese asunto y los que simple y llanamente tienen familia en diferentes sectores, saben que una cosa son los lenguajes o los idiomas y otra cosa son los dialectos, es decir, lo que se habla en cada territorio. Y obviamente eso no es algo de ahora, también existe cierto dialecto en la parte norte, en la parte centro, en la parte sur, en Palestina, y fuera sí que había muchísimos dialectos, así que definitivamente hay algunos, por ejemplo, que hablan español, pero en Chile o en algunas zonas del mundo, aunque hablan español, usted no les logra entender exactamente qué es lo que están diciendo ellos, a menos que sepa el dialecto. Aquí mismo en Colombia, aquí mismo en el departamento de Nariño, cada sector tiene sus palabras que hacen parte de su sociolecto y de su dialecto, y hablan palabras que, aunque hablan español, cuando una persona de la costa norte habla con una persona del sur, y cada uno habla en español, pero hablan en su propio, no solo el acento, sino palabras, que uno dice, parece que estuvieran hablando idiomas distintos. Pasa incluso con naciones que hablan en español, por ejemplo, Venezuela y Colombia, Ecuador y Colombia, y usted los escucha hablar a ellos y ellos dicen, pero ¿qué quiere decir? Y los hermanos de acá también preguntan, ¿y ustedes qué quieren decir con eso? Y a veces es la misma palabra. Así que el milagro aquí era extraordinario, porque no solamente era hablar otro lenguaje, sino también con su dialecto específico, para ser entendidos. ¿Quién lo puede hacer? Diga conmigo, solo mi Dios. Y obviamente de acuerdo con el territorio de donde procedían. Ese episodio poderoso, narrado en Hechos capítulo 2, generó reacciones. Ahora estamos, después de haberles pintado el cuadro general, ahora vamos a entrar en el asunto específico, que es otra forma de que usted pueda tener una idea completa. Vamos de lo general a lo específico. Ok, generó dos, o en este caso principalmente dos reacciones. Diga, unos. ¿Quiénes eran los unos? Los que con temor reverente, con asombro, con perplejidad, atónitos, reverentemente, con un alto grado de asombro decían, ¿qué querrá decir todo esto?
notamos que aunque no entendían lo que sucedía, no profirieron ningún tipo de ignominia, infamia, ninguna palabra de burla o algún improperio, es decir, un insulto, ninguno. Simplemente se preguntaban, ¿y esto qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en un lenguaje libre de ignominia, de infamia, de burla, de improperio, de insulto. Por ejemplo, en el versículo 12, que ya leímos, eso es lo que narra y allí en el capítulo 2 de los Hechos. Pero otros, diga otros. ¿Quiénes eran esos otros? Los que en cambio se burlaban, acusando a los casi 120 de estar borrachos. En palabras actuales, llenos de mosto, borrachos. Están borrachos. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Saber, escuche bien, sin saber que estaban pecando ignorantemente contra el mismísimo Espíritu Santo. Porque eso no fue una locura, ni una histeria colectiva, ni una algarabía, ni una pataleta, ni un show de los 120, sino que el texto dice que ellos a la promesa que dice en Hechos 1, quedaos, incluso esa era siempre la promesa, espérense en Jerusalén hasta que venga la promesa. Ellos estaban sentados, pero no creo que estaban allí molestando, sino adorando, orando, clamando, pidiendo al Señor, Señor, venga su promesa, Señor, derrame la investidura. Quiero, Señor, ese cumplimiento de la promesa de la que nos han hablado los profetas. Jesús mismo, los apóstoles lo esperaban. Y obviamente ese asunto llevaba a que ocurra este mover tan maravilloso allí donde ellos decían burlándose, están llenos de mosto. La palabra burlándose en el texto viene del griego con H intermedia, kleuazo, que significa bromear, desdeñar, mofarse, remedar, imitar burlonamente, ridiculizar y escarnecer. Y ese es uno de los pecados más habituales que hacen los ignorantes, incrédulos e inconversos. Algunos simplemente respetuosamente dicen, bueno, no entiendo qué le está pasando, porque es que habla así, qué le pasa, pero no pasa de allí. Pero hay otros osados, obviamente ignorantes, 100% ignorantes, que simple y llanamente hasta cometen la tontería de imitarse, de imitar, de burlonamente remedar, que es lo que eso significa. Y obviamente ellos lo hacen primero por ignorancia, lo hacen porque son incrédulos, lo hacen porque hay otra palabra que usa Pablo, indoctos, es decir, no conocen del tema. Y siempre es correcto ante cualquier escenario, no solo ante este, es mejor antes que burlarse de cualquier cosa, es mejor primero entender qué es lo que está pasando. Porque hay gente que se ríe de cualquier cosa y el reírse de todo, o sea, una cosa es tener buen sentido del humor, otra cosa es ser tonto, el que se ríe por cualquier cosa, el que cualquier cosa le causa risa, lo miran y se ríe. Y otra cosa es el que tiene buen sentido del humor. Aquí en la iglesia tenemos buen sentido del humor. Mira el que está a su lado y tiene cara de que tiene buen sentido del humor. Pero hay otros que tienen una cara de limón impresionante. Y también se notan aquí sus caras de amargados. Que Dios guarde a ese tipo de personas así. Pero hay gente que sí tienen cara de que de verdad han sido transformados por la gracia de Dios. ¿Y sabe qué estoy notando hoy aquí? Que aquí no vinieron los que tienen cara de amargado. Estoy notando que aquí no vinieron los que tienen cara de limón. Diga el que está a su lado, no vinieron los amargados. Porque, amado hermano, una cosa, y aquí aplicado a esto, una cosa es que alguien simple y llanamente se burle porque es una persona que cataloga dentro de los tontos y obviamente pues tiene algún problema y ya es algo que escapa de su capacidad, digámoslo así.
pero otra cosa es que se burle a alguien que tiene razonamiento. Es decir, una cosa es que venga alguien con algún problema psicológico, psiquiátrico, mental, es normal, o sea, es normal, si se ríe es normal, es parte de su problema. Pero otra cosa es que los que se ríen aquí era gente que como mínimo hablaban varios idiomas, al menos dos. No era gente que no tenía capacidad. No era gente, incluso muchos de los que se burlan son intelectuales, son letrados, son doctos, humanamente hablando. Son gente muy inteligente, humanamente hablando. Son muchos de ellos agnósticos, muchos de ellos son ateos, muchos de ellos son gente con títulos, gente muy preparada y también gente del común, pero muy inteligente, pero que debido a su ignorancia contra este pecado terrible, la palabra burlarse lo lleva a eso, no solo a bromear de las lenguas. Por eso incluso es tremendo que algunas de estas personas no solamente se dejan notar o se dejan ver en el ambiente de los inconversos, en el ambiente de los no creyentes, sino que también se dejan ver muchísimo en el ambiente de los neopentecostales. El neopentecostalismo. ¿Qué es neopentecostalismo? Aquellos que realmente hacen una burla de todo lo que es el Espíritu Santo. Y usted encuentra más de un pastor o predicadores, entre comillas, que se burlan de esto también y hasta imitan en sus lenguas y en sus prédicas y se burlan del asunto. Y lo toman como una recocha, lo toman como un chiste más. Y eso lastimosamente se ha vuelto muy común en ese ambiente hoy en día. Yo lo he tenido que escuchar varias veces, no en ambientes de gente auténtica pentecostal, pero sí en ambientes de predicadores muy afamados, neopentecostales, que ellos también usan el hablar en lenguas como para hacer otro de los tantos chistes que ellos tienen en su itinerario de chistes. ¿Alguna vez han oído algo parecido? Yo he escuchado varias veces, lastimosamente. ¿Por qué? Porque obviamente ellos ya han caído en ese tema de no solamente ser inconversos, sino que han caído en ese tema de perderle el respeto a las cosas espirituales. Y otro detalle importante acá es que no solamente desdeñan, se mofan, remedan, imitan burlonamente, ridiculizan, escarnecen, sino que obviamente, así como dice el texto, acusan, señalan a quien lo hace. Y lo señalan como mínimo de borracho, pero hoy en día hay otra palabra que el mismo apóstol Pablo usó en 1 Corintios 14, que es la más común, y es, están locos. ¿Alguna vez le han dicho que está loco cuando se habla en lenguas? Muchas veces. Están locos. Y mire un detalle. En 1 Corintios 14, 21 al 22 afirma, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, le escuche bien, las lenguas, este es uno de los textos que ha puesto a patinar a los mejores especialistas en exégesis y comentaristas bíblicos porque es bastante profundo, todo lo que Pablo describía era bastante profundo, pero dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. En otras palabras, las lenguas son por señal a los incrédulos. Pero algo tremendo es que dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Me voy a enfocar en lo de las lenguas. Este pasaje bíblico enseña que las lenguas que vienen por el Espíritu son dadas como señal para los inconversos. Ahora, ¿qué es lo que esto quiere decir? Bueno, eso lo vamos a ver y por qué es pecado y grave el pecado de burlarse contra el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan delicado? Aunque lo cometan en ignorancia, aunque lo cometan indoctos, aunque lo cometan no creyentes, aunque lo cometan incrédulos, para ellos, es decir, lo primero que debe quedar claro es que burlarse contra el Espíritu Santo y el poder del Espíritu y el hablar en lenguas, imitar, burlarse, eso no le quita nada al Espíritu Santo. Es decir, eso no lo desdeña como tal. La persona es la que tiene el problema con Dios.
Ese es el verdadero problema. Pero un detalle aquí importante es que este pasaje bíblico de 1 Corintios 14 enseña que las lenguas que vienen por el Espíritu son dadas como señal para los inconversos. Y eso tiene un significado muy tremendo. Es decir, para los que no creen. Es decir, para los incrédulos. Indicándoles, y una de las formas de explicarlo sencillamente, es que les indica, les muestra, eso es una señal, algo que indica algo. Indica que lo que está ocurriendo o lo que sucede allí va más allá de lo natural y ordinario en el acto mismo de hablar en lenguas. Podemos ver esta señal de lenguas a los no creyentes de dos maneras. Es decir, ¿cómo es la mejor manera de entenderlo? De dos maneras. Diga señal positiva, diga señal negativa. Es decir, ¿por qué es una señal para los incrédulos? Porque en Hechos 2, obviamente, a través de lenguas le habló a incrédulos en su propia lengua, pero también hubo otro grupo de incrédulos que, aunque no, por el hecho de no entender todas las lenguas, terminaron burlándose de ello, aunque era una señal para ellos. Es decir, ya bastaba, era suficiente con decir, entiendo que me está hablando en mi propia lengua, y aún así hubo gente que se burló de las lenguas que no entendía. Pero el detalle es este. La señal positiva para los incrédulos y la señal negativa para los incrédulos. Número uno, ¿por qué es una señal positiva? Porque les muestra que el poder de Dios es real y se patenta mientras alguien habla en lenguas por el Espíritu de Dios. Diga, se siente. También es una señal positiva cuando por medio del don de diversos géneros de lenguas, Dios les da a los incrédulos un mensaje específico para salvación. Es decir, en ese orden de ideas o en ese sentido, se vuelve una señal positiva. Cuando alguien reverentemente solo dice, ¿qué querrá decir todo esto? No entiendo, me parece extraño, es raro, obviamente no entiendo qué pasa, pero yo respeto eso. Y lo hace en ese sentido, se le convierte en una señal positiva para él. También se le convierte en una señal positiva cuando una persona recibe un mensaje específico o cuando siente algo especial por medio de ese hablar en lenguas, aunque no lo experimente ella misma. En 1 Corintios capítulo 14, 21 al 24, pero en la palabra de Dios para todos, me gusta cómo lo traduce, porque dice, así dice. La Biblia dice, por la gente que habla un idioma diferente y por los labios de los extranjeros, le hablaré a este pueblo, pero ni aún así me harán caso, dice el Señor. Por eso vemos que el uso de diferentes lenguas muestra cómo es que Dios trata con los que no creen, no con los que creen. Luego dice, supongan que toda la iglesia está reunida y todos hablan en lenguas. Si entran los que no entienden o los que no creen, ¿no dirán que todos ustedes están locos? Y ahí hace un contraste con la profecía, que es en el lenguaje que la gente puede entender. Pero el punto aquí, ¿cuál es? El punto es sencillo, y es que cuando alguien que no entiende, dice esta versión, o que es indocto, dice otra versión, o que es incrédulo, que es otra de las tantas palabras para decir, oye el hablar en lenguas, comúnmente tiene esas posibilidades, o con respeto dice qué significa, o termina burlándose, o diciendo, están locos, o están ebrios, o están borrachos. Para meditar esto, hay que ver unos pasajes bíblicos, y vamos a ir extrayendo algo bien práctico aquí de todo esto. Me llama la atención que Joel 28, Deuteronomio 28, Isaías 28 hablan de alguna manera de la profecía similar. En Deuteronomio 28, 49 de Deuteronomio dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Nación cuya lengua no entiendas. Isaías 28, 11 al 12 dice, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no
quisieron oír. Ahora, voy a simplificarlo. ¿De qué manera? Sencillo. La razón por la cual la expresión que las lenguas son señal para los incrédulos puede ser vista de manera positiva y negativa es porque, como vemos en las profecías de Deuteronomio y de Isaías e incluso de Joel 28, cuando se habla de en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre mis siervos, siervas, profetizarán, está hablando del don de comunicacional, habla de las lenguas ahí en el contexto, siempre está conectado con juicio. Y la razón por la cual se les puede volver una señal negativa es cuando rechazan el mensaje. Y cuando la gente, además de rechazarlo, comete el pecado de burlarse contra ello. Y es en cierto modo lo que les pasó a este grupo de personas en el particular de Hechos 2 o incluso históricamente al pueblo de Israel. Que ellos, aunque de alguna manera fueron atacados por los asirios, por los babilonios, que hablaban otras lenguas diferentes y eran una voz de Dios como advirtiéndoles que ellos estaban pecando, aún así ellos no acataron y dicen, no me quisieron oír, dice el Señor. Ahora, como un ejemplo sencillo para que se den cuenta que esto se puede convertir en una señal positiva, primero, escuché del testimonio de una mujer judía que no creía en Jesús como el Mesías. Ella fue invitada a un culto de convención donde la poderosa presencia del Espíritu Santo tomó al predicador, del cual ella sabía su nacionalidad. Él era un predicador colombiano que únicamente hablaba español y era un personaje sencillo, pero en medio del mover del Espíritu, él, cuando estaba predicando, comenzó a hablar en lenguas, y en medio de esas lenguas, escuche esto, ella recibió la revelación de quién era Jesús y decidió ser bautizada en su nombre. Dado que el predicador, que solamente podía hablar en español, mientras hablaba en lenguas dadas por el Espíritu, habló en perfecto hebreo, un idioma que él ni de lejos conocía y que nunca había aprendido previamente. Alabado sea Dios por ello. Aleluya. Que no está vigente, claro que está vigente. Claro que está vigente. Sucedió aquí en Colombia. Así que, mis amados hermanos, solo por poner un ejemplo, porque si me pongo a dar ejemplos de cada cosa se nos va tremendamente largo el asunto. Marcos 16, versículos 16 al 20, señal positiva, diga señal positiva. Con esto vamos a ir aterrizando el asunto. Cuando usted va a las señales, la predicación del evangelio dice, el que creyere, fuere bautizado, será salvo. Vayan y prediquen. Pero escuchen bien, está relacionado con señales, diga señales. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y entre las señales, voy a quitar todas las demás, solo hay una de las 5 que me llama la atención, todas algún día las estudiamos a fondo, pero hay una que dice, hablarán nuevas lenguas. Diga, hablarán nuevas lenguas. Y no es como dice el presbiteriano metodista del común, que dice, hablar nuevas lenguas significa que ya Dios le cambia la forma de hablar, si eras mal hablado, hablas bien. Sería una aplicación, pero no una explicación literal del texto. Es decir, sirve como aplicación, pero no como explicación literal. El texto está hablando de asuntos sobrenaturales, desde echar fuera demonios hasta orar por enfermos y que sean sanados. Ese hablar en lenguas es un hablar sobrenatural que se relaciona con señal. Y si usted sigue leyendo, dice, y el Señor después que les habló fue recibido, porque todos nos quedamos hasta allí, pero si usted sigue leyendo, dice, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, que es en el trono de poder, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales, diga, señales que le seguían. Amén. Es decir, ¿por qué es señal positiva para los incrédulos? Porque Dios, en el contexto de las lenguas, Dios les habla a ellos en advertencia de juicio, pero también les habla a ellos en el sentido de que lo que están oyendo y viendo no es natural, sino sobrenatural, y como un llamado para ellos de las tantas evidencias de que hay en medio de nosotros, además de orar por enfermos, además de echar fuera demonios, además de ver milagros, sanidades, prodigios, también está la glosolalia, el hablar en lenguas, como una señal para ellos que esto no es natural, sino sobrenatural de parte de Dios. Y no exclusivo para nosotros, sino también para ellos.
En Hebreos 2, 3 al 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, diga señales, y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Señal para los incrédulos se vuelve positiva cuando ellos atienden a ese llamado de manera reverente y respetuosa al Espíritu de Dios. Vemos otro ejemplo de lenguas como señal positiva para cierto tipo de incrédulos en Hechos 10, 44 al 46. El texto dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y escuche, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es decir, en ese aspecto eran incrédulos, incluso ellos, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Me gusta la Nueva Traducción Viviente porque lo traduce más sencillo. Dice: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro eran creyentes en un área, pero eran incrédulos en esta, y hoy en día se suele ver lo mismo. Hay gente que cree mucho en la Biblia, pero todavía, aún sentados en las iglesias cristianas años, y todavía no terminan de creer bien en el tema del hablar en nuevas lenguas. No lo tienen claro, no lo entienden, y por eso no lo viven, no lo experimentan, porque les falta fe. Diga, fe. Y el texto dice: los creyentes judíos, es decir, del judaísmo, que habían llegado con Pedro, que eran prosélitos, pero en esa área no entendían, dice, quedaron asombrados a ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Diga, señal positiva. Pero concluyo con lo que es peor, que es la señal negativa.